En Craigslist se llamaba encuentros casuales, donde la gente buscaba relaciones casuales y ligues. Esta sección tenía principalmente anuncios de mujeres dudosas y hombres mayores que buscaban este tipo de interacciones. Sin embargo, Craigslist eliminó esta sección hace mucho tiempo por razones claras. Yo era uno de esos hombres que buscaban encuentros casuales, y antes de que me juzgues, por favor, escúchame porque tengo mis razones. He estado casado 2 veces y ambos matrimonios acabaron de mala manera, haciéndome perderlo todo y empezar de cero. Mi primera esposa era mi novia del instituto, ella fue a la universidad mientras yo asistía a la escuela de oficios. Cuando se licenció, encontró trabajo y nos casamos. Unos años más tarde, tuvimos un hijo. Yo trabajaba en la creación de mi empresa durante ese tiempo, con jornadas largas y agotadoras. Rara vez estaba en casa, así que mi mujer decidió reducir sus horas de trabajo y, a pesar de no tener un título universitario, yo ganaba más dinero que ella. Fue un arreglo que acordamos para que ella pudiera pasar más tiempo con nuestro hijo. Ambos teníamos entonces 25 años. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, mi mujer se quejaba con frecuencia de mis largas jornadas laborales, aunque sabía que me dedicaba a construir mi negocio, lo cual era evidente por los ingresos que llevaba a casa. A menudo empezaba a discutir conmigo cuando volvía a casa cansado y simplemente quería descansar. La situación dio un giro preocupante cuando empezó a acusarme de tener aventuras con otras mujeres sin venir a cuento, lo que me pilló por sorpresa, y no lo abordé, pensando que acabaría resolviéndose por sí solo. Las cosas no mejoraron entre nosotros. Incluso llegué al extremo de activar la función de localización de mi teléfono para que mi mujer pudiera saber en todo momento dónde estaba, pero ella seguía insistiendo en que me dejaba el teléfono y me iba a otro sitio para engañarla. La verdad es que nunca la engañé. Ni siquiera tenía tiempo para engañar porque estaba desbordado de trabajo. Mi negocio estaba en un punto en el que tenía que estar allí todo el tiempo o fracasaría. Intenté mejorar las cosas llamando a mi mujer cada 2 horas pensando que eso ayudaría a aliviar sus sospechas, pero me di cuenta de que cuando la llamaba entre la 1 y las 4, no contestaba. Eso me hizo pensar, quizá me estaba acusando de engañarla porque estaba haciendo precisamente eso. Descubrí que la función de localización de su teléfono mostraba que siempre estaba en casa, así que decidí pasar por mi calle y comprobarlo por mí mismo. Durante las horas en que ya no cogía el teléfono, lo aparqué en la esquina de la calle cercana a mi casa y observé cómo salía de mi casa el hijo de mi vecino de 19 años. Me quedé de piedra. No podía creer que cayera tan bajo, mientras me acusaba de infidelidad cuando ella mantenía una relación con el hijo adolescente de nuestro vecino. Cuando me enfrenté a ella, al principio lo negó hasta que la amenacé con contárselo a los padres del vecino. Entonces lo admitió e intentó culparme, diciendo que era culpa mía que me engañara. Afirmó que si yo no estuviera tan centrado en mi estúpido negocio, ella no se habría desviado. Ese estúpido negocio era el mismo que mantenía a nuestra familia. Nuestro hijo tenía entonces 3 años y, a pesar de que todo el mundo, incluidos mis padres, intentaron convencerme de que arregláramos las cosas, me negué. Esto condujo a un amargo divorcio que me costó el negocio. Me aseguré de exponer la aventura de mi exmujer a todos nuestros amigos y a los padres de nuestro vecino de 19 años. Incluso tuve una gran pelea con el vecino porque me dolía profundamente que ese joven estuviera aliado con mi mujer. Es una larga historia y no voy a entrar en todos los detalles, pero el divorcio fue amargo. Perdí mi casa y mi negocio acabó hundiéndose. Mi exmujer pensó que podría utilizar a nuestro hijo contra mí porque sabía cuánto ganaba por mis declaraciones de la renta anteriores, así que decidí llevar dinero en efectivo en lugar de utilizar tarjetas de crédito o débito para evitar que el gobierno rastreara mis ingresos. De este modo no tendría que pagarle mucha manutención, ya que ella parecía querer depender de ese dinero. El tribunal embargó muy poco dinero, así que tuvo que reincorporarse al trabajo y pasó apuros como madre soltera. Yo tampoco salí indemne, pues mi estrategia de tierra quemada afectó significativamente a mi negocio y tuve que reducirlo. Unos meses después de divorciarme, debería haberme tomado un descanso para curarme, pero en lugar de eso me enamoré de otra mujer y nuestra relación se intensificó rápidamente. Ella sabía lo poco que me gustaban los guepardos y me ofreció un hombro en el que apoyarme. Poco sabía yo que su infidelidad sería aún peor que la de mi primera esposa. Para empeorar las cosas, la había contratado antes en mi negocio y ella gestionaba mis registros financieros, la contabilidad y las nóminas. Incluso la hice socia del negocio. Un año más tarde pasamos por el altar y un año después dio a luz a una niña. Yo estaba encantado y quería a la niña con todo mi corazón. A medida que la niña crecía, la familia y los amigos comentaban a menudo que no se parecía a mí, pero yo me lo tomaba a la ligera porque mi mujer era la atractiva y pensaba que lo decían como un cumplido. Sin embargo,
Debido a mi experiencia pasada con la infidelidad en mi matrimonio anterior, siempre estaba alerta. Cuando la niña cumplió 5 años, decidí hacerme la prueba de ADN. Para mi sorpresa, la niña no era biológicamente mía. Como era de esperar, no llevé bien esta situación. Amenacé a mi exmujer y a mí mismo, e incluso la apunté con una pistola, lo que hizo que llamaran a la policía. Afortunadamente, la policía no utilizó la fuerza letal, pero me detuvieron y me llevaron a un psiquiátrico. Fue una época difícil. Mientras estaba allí, mi exmujer se divorció de mí y se quedó con todo lo que habíamos amasado juntos antes y después de conocernos. Con el apoyo de la familia, los amigos y algunos médicos compasivos a los que considero héroes, empecé a recuperarme durante mi estancia de 7 meses en el psiquiátrico. Resultó que me había estado engañando con varios clientes y con uno de mis empleados. No podía mantener el negocio sin mi participación, así que cogió todo el dinero de la cuenta del negocio y desapareció. También obtuvo una orden de alejamiento contra mí, dadas las circunstancias de que la tenía secuestrada y la amenazaba de muerte, por lo que el juez la concedió fácilmente. Aquel fue el punto más bajo de mi vida y fue cuando realmente llegué a comprender las profundidades de la depresión. No tenía dónde vivir, ni coche, ni un solo dólar. Sin embargo, conseguí levantarme y puse en marcha mi negocio por tercera vez. Durante este tiempo mi primera mujer también estaba pasando por un momento difícil. Intentó volver a entrar en mi vida sintiéndose responsable de cómo habían ido las cosas. Sin embargo, durante mi tiempo de reclusión, me había hecho la promesa de alejarme de las relaciones y centrarme en construir mi vida de forma independiente, sabiendo que podía prosperar por mí mismo. Durante este tiempo, me mantuve en contacto con mi hijo y le visitaba regularmente. No tenía ingresos que declarar y, tras mi estancia de 7 meses en el psiquiátrico, mi exmujer renunció a cualquier esperanza de recibir una pensión alimenticia. Pero cuando salí y volví a establecer mi negocio, la mantuve y trabajé para desarrollar una relación con mi hijo. Trabajé muy duro y, como no había ninguna mujer en mi vida que me frenara, conseguí hacerlo mejor que nunca en el transcurso de 3 años. No era rico, pero llevaba una vida cómoda. Tuve algunas citas aquí y allá, pero nunca tomé en serio a ninguna mujer porque había perdido la capacidad de confiar en ellas. Además, estaba demasiado ocupado con el trabajo para comprometerme en una relación. Si alguna mujer con la que salía en aquel momento quería que la eligiera a ella antes que al trabajo, rompía con ella sin dudarlo. Mi tiempo era valioso para mí, y mi enfoque de las relaciones era muy empresarial. No me importaba si una mujer me amaba, solo quería relajarme, y cualquier mujer atractiva disponible en ese momento era suficiente. Conocía mujeres en sitios de citas, tenía varias citas con ellas antes de tener relaciones sexuales, y me parecía que las varias citas eran una pérdida de tiempo y dinero. Si el objetivo era simplemente tener sexo, ¿por qué no pagar por ello y ahorrar tiempo y dinero? Sé que esto puede sonar un poco crudo, pero mi tiempo era precioso y no quería gastarlo en citas con mujeres que solo estaban bien. Tenía que escuchar su conversación antes de conseguir una intimidad media, y a menudo actuaban como si me estuvieran haciendo un favor después de que ya me hubiera gastado una cantidad importante de dinero en ellas, tanto en tiempo como en efectivo. Gastarme $10,000 por encuentros insatisfactorios no me sentó bien, así que decidí ir al grano y pagar por el sexo por adelantado, para que fuera una transacción más directa. No tendría que tratar con ellos después, y me pareció un trato mejor. Así fue como acabé convirtiéndome en cliente de trabajadoras sexuales y recurrí a Craigslist. Lo reduje a unas 5 chicas que se convirtieron en mis habituales, de modo que no tenía que buscar nuevas parejas tan a menudo. A mí me parecía un buen trato porque ellas entendían que era una transacción y que si eran un poco más amables podría darles una propina. El servicio de atención al cliente que recibí de las chicas que tenía en mi rotación fue excelente. Para ser sincero, mantener una rotación de 5 chicas que entendían que nuestra relación era transaccional era menos costoso y más satisfactorio que tener una sola esposa. No tenía que escuchar sus problemas ni lidiar con el drama cotidiano de sus vidas. También viajaba más cuando decidía tomarme un descanso del trabajo. Visité lugares como Las Vegas e incluso fui a Sudamérica un par de veces. Avancemos unos años y mi hijo acaba de graduarse en el instituto. Expresó su deseo de alistarse en el ejército, probablemente influido por mi padre, que tenía antecedentes militares. Yo tenía varios familiares en el ejército, así que no era raro, aunque yo no era del tipo militar. Debido al impacto que tuvo la ausencia de mi padre en mi familia cuando yo crecía, no podía oponerme a la decisión de mi hijo. Le di mi bendición y me sentí orgulloso de su compromiso de sacrificarse por un bien mayor. Le propuso matrimonio a su novia y se casaron antes de que se fuera a hacer el servicio militar. En aquel momento, no sabía qué pensar, pues no quería ser el padre que le decía a su hijo que no se casara con el amor de su vida.
Teniendo en cuenta cómo habían acabado las cosas para mí en mis relaciones anteriores, esperaba que para él fuera distinto. Mi exmujer también asistió a su boda, e incluso le hice un comentario al respecto. Ella intentó restarle importancia, pero yo comprendí que para un joven en alta mar, tener a alguien a quien escribir cartas de amor y el consuelo de volver a casa con alguien eran importantes. Así que no quería negárselo. Unos 5 meses después de que mi hijo se fuera, empecé a hablar con una chica en Craigslist. Decidimos quedar en un lugar público con cámaras para presentarnos y asegurarnos de que nos sentíamos cómodos el uno con el otro. Habíamos planeado quedar en un Starbucks cercano a mi casa. Normalmente no las llevaba a mi casa a menos que las hubiera visto varias veces esa misma noche. Cuando llegué, ella ya me estaba esperando. Habíamos acordado el precio por correo electrónico, ya que nuestra conversación inicial se hizo así. Llegué al Starbucks y esperé en mi coche hasta que ella me envió un email diciendo que estaba dentro esperando. Cuando abrí la puerta y entré, me pilló por sorpresa. La mujer de mi hijo estaba sentada en una de las sillas y llevaba la misma ropa que la mujer con la que había quedado. Ya le había dado una descripción de la persona que esperaba, pero allí estaba. La mujer de mi hijo se quedó paralizada en cuanto la vi y pensé en salir corriendo. Pero había clavado sus ojos en los míos y me di cuenta de que sentía la misma conmoción y sorpresa que yo. Estaba conmocionado por la situación. Solo tenía 19 años y no podía creer que una chica de 19 años estuviera implicada en esto. Cuando se me pasó el shock y la vergüenza iniciales, me picó la curiosidad. Quería entender su verdadera historia, saber cómo mi hijo había conocido a una chica así. Parecía avergonzada e intentó marcharse, pero la detuve físicamente y la convencí para que se sentara. Le pregunté por qué lo hacía, sobre todo porque creía que estaba en la universidad. Me explicó que una amiga la había introducido en esta forma de ganar dinero extra. Le pregunté cuántas veces lo había hecho antes y me contestó que 3. Lo que me sorprendió aún más fue que quería que se lo ocultara a mi hijo y, a cambio, se ofreció a intimar conmigo. No me lo podía creer. Le dije que su matrimonio con mi hijo había terminado y que lo que debíamos discutir en ese momento era quién debía decírselo primero. Intentó explicarme que mi hijo no se tomaría bien la noticia y que le rompería el corazón. Reconocí la dificultad de la situación, pero mencioné que, si fuera yo, querría saber la verdad. Me suplicó e incluso me ofreció intimidad a cambio de mi silencio, pero me negué en redondo. Entonces recurrió al chantaje, lo que me sorprendió. No pude evitar pensar en esta pequeña alborotadora. Me amenazó con sacar a la luz mi búsqueda de intimidad con mujeres en Craigslist. Me reí de ella y, sin dudarlo, saqué mi teléfono, lo puse sobre la mesa, abrí WhatsApp y empecé a llamar a mi hijo. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, salió corriendo rápidamente del Starbucks. El teléfono seguía sonando y no esperaba que mi hijo lo cogiera, pero lo hizo. Le pregunté cómo estaba y si estaba dispuesto a hablar de algo serio. Le dije que buscara un asiento y se sentara porque había un asunto importante del que tenía que hablar con él. No era ningún secreto que viajaba y, de vez en cuando, pagaba por intimar con mujeres. Mi exmujer lo sabía y lo utilizó contra mí cuando me negué a reconciliarme con ella. Ella se lo había revelado a mi hijo hacía algún tiempo y él se enfrentó a mí. Fui sincero con él, no soy de las que endulzan las cosas. Soy directo hasta la exageración. Nunca he mentido a mi hijo, no importa lo difícil o grave que sea la situación, siempre asumo la responsabilidad de mis actos. Por eso no le sorprendió que admitiera que buscaba intimidad en Craigslist. Sin embargo, lo que realmente le dejó sin palabras fue que su nueva esposa no solo había respondido a esos correos, sino que llevaba haciéndolo mucho tiempo. Ella afirmaba que era con 3 hombres, pero yo estaba convencido de que era más que eso. Decidí darle algo de tiempo para que procesara lo que acababa de decirle y le hice saber que no era el único al que habían traicionado, pues yo era un ejemplo vivo de ello. Le aseguré a mi hijo que lo que había ocurrido no era culpa suya, y le hice saber que estaría a su lado. Así terminó nuestra conversación y me dirigí a casa después de nuestra llamada. Mi hijo intentó ponerse en contacto con su mujer varias veces, pero ella no respondió. Se dio cuenta de que yo decía la verdad. Cuando ella no respondió como debía, alegó que yo mentía, pero mi hijo fue lo bastante listo como para darse cuenta de sus negaciones. Durante la semana siguiente, hubo idas y venidas telefónicas, y tardó varios días en admitir finalmente que buscaba intimidad en Craigslist. En cuanto le concedieron el permiso, mi hijo volvió para divorciarse de ella. Comprendí lo duro que era para él e hice todo lo que pude para apoyarlo. Cuando su madre se enteró del motivo de su separación, intentó culparme a mí. Sin embargo, mi hijo me defendió, diciéndole que era una bendición que yo hubiera descubierto la verdad, e incluso se burló de ella, preguntándole por qué la gente como ella engaña a sus parejas. Eso la hizo callar rápidamente.
Yo no estaba allí para presenciar la conversación, pero mi hijo me contó más tarde cómo había ido. Por extraño que parezca, después de su divorcio nos acercamos aún más y empecé a darle consejos sobre el amor y las relaciones. Nunca le dije que no se casara ni tuviera una relación, porque las circunstancias de cada persona son diferentes. Puede que él tenga más suerte que su padre. Lo que hice fue compartir mis experiencias con él y dejarle que tomara sus propias decisiones sobre cómo quería vivir su vida. Hoy en día, es demasiado arriesgado buscar mujeres en Craigslist. Desde aquel incidente, me he volcado en mi trabajo. Actualmente salgo casualmente con alguien que, como yo, es una divorciada con hijos, una carrera exigente y una vida ajetreada. A medida que he ido envejeciendo, he llegado a apreciar la compañía de mujeres que tienen sustancia y profundidad. Sin embargo, de vez en cuando viajo al extranjero para experimentar un poco de energía juvenil. Mi hijo se licenció con honores del ejército y ahora trabaja en el mismo campo que yo. Espero que acabe haciéndose cargo del negocio cuando yo decida jubilarme. Además, tiene una novia seria y me he dado cuenta de que se toma las cosas con calma y no se precipita,